comenzar. Vamos a comenzar. Muy bien, bienvenidos nuevamente a su iglesia Dios Padre. Estamos aquí pues dando el reinicio en la apertura de nuestra iglesia. Sabemos que tenemos que seguir teniendo pues todas las precauciones habidas y por haber para poder seguirnos cuidando del coronavirus, pero de entrada les damos la bienvenida a todos los que están aquí. Esperamos que poco a poco Dios vaya bendiciendo y siga trabajando en nuestras vidas para que el Señor haga ahí su voluntad. Antes de iniciar el estudio, yo les quisiera pedir que oráramos. Vamos a hacer una oración para pedirle a Dios por el país, por el mundo, por la gente que está en condiciones ahí complicadas. Incluso pues recordar un poco a la señora Luz, que pues sigue estando enferma. Ustedes la conocen, un corazón muy grande para Jesucristo. Hay que seguir orando por ella, por favor, para que Dios pueda traer ahí bendición a su vida. Entonces vamos a empezar con una oración para esta reapertura y pasar a nuestras alabanzas. Vamos a darle gracias a Dios. Dios bendito Padre, muchas gracias por este día, gracias por esta oportunidad que tú nos das de volver a conectarnos ahí con esta situación en la iglesia. Te queremos suplicar que tú derrames de tu gracia en estos momentos y puedas hablarnos a lo más profundo del corazón. Sabemos que dentro de tus planes tú estás permitiendo todo esto con un propósito, y aunque no podamos saber cuál es ese propósito, Dios, en su totalidad, sabemos que uno de ellos es que la gente pueda buscarte, pueda acercarse a ti y clamar por un milagro para sus vidas. Queremos pedirte, Señor, que en estos momentos pues tú trates con la vida de la señora Luz, que tú arregles ahí su salud, que tú le puedas dar la oportunidad de partir junto con todos nosotros, y te agradecemos el que tú puedas seguir tratando también con su familia. Señor, te pedimos sanidad para ella y para toda la gente que pues está en las mismas condiciones como ella. Ahora, Padre, en este reinicio que estamos dando de la iglesia, te queremos suplicar que tú derrames tu gracia aquí en este lugar, que derrames tu gracia en la vida de Alejandro, que nos permite estar aquí, y de toda su familia. Señor, guárdalos, bendícelos, y te suplicamos que estés aquí con nosotros y nos dirijas en estas alabanzas por tu Hijo Jesucristo. Amén. Ok, Luz, por favor, sí. Te acercas acá. Bueno, vamos a comenzar con nuestras alabanzas del día de hoy. No tenemos las letras aquí, pero bueno, es el Salmo 100 y el Salmo 150, que están muy sencillos y espero que se acuerden de cómo van. Y que se escuche la letra. El Salmo 150 sí lo tienen en su Biblia. Bueno, pueden sí. Abrir su Biblia en el Salmo 150 y poder estar viéndolo, ¿de acuerdo? Y no tenemos ni la base, ¿verdad? ¿Ya lo tienen? Vamos a empezar con el Salmo 100, de todas maneras. Va. Con el 100 primero y luego con el 150. ¿Listos? ¡Canten fuerte! Cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Venir a Dios con alegría, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros mismos. Pueblo suyo somos sus ovejas y ovejas de su prado. Aleluya, gloria, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria, aleluya. Entrar por puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabarte, bendecir su nombre, alabarte, bendecir su nombre. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros mismos. Pueblo suyo somos sus ovejas y ovejas de su prado.
aleluya, gloria, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria, aleluya. Venida Él con regocijo, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros mismos. Pueblo suyo somos sus ovejas y ovejas de su prado. Aleluya, gloria, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria, aleluya. Muy bien, voy a quitar esto porque... Sí, es un poco complicado estar hablando y cantando, pero que respira, alabe al Señor. Lo que respira, alabe al Señor. Alabar a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de sus cielos, por sus proezas alabarle a Él. Alabarle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocinas, salterio y arpa a la vez cantar. Alabarle con el alegre pandero, con el canto de la danza, cantar con gozo al Señor. Alabarle con cuerdas, flautas y címbalos, de júbilo resonantes, en su lenguaje todo lo que respira, alabe al Señor. Lo que respira, alabe al Señor. Alabar a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de sus cielos, por sus proezas alabarle a Él. Alabarle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocinas, salterio y arpa a la vez cantar. Alabarle con el alegre pandero, con el canto de la danza, cantar con gozo al Señor. Alabarle con cuerdas, flautas y címbalos, de júbilo resonantes, en su lenguaje todo lo que respira, alabe al Señor. Lo que respira, alabe al Señor. Al Señor. muy bien. Amén, gloria a Dios. Vamos a continuar con Más allá del sol. Esa también se la saben, así que Está no van a tener muy problemas. bonita. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol,
de todo será color de rosa, en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolado. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estará en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolado. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, pues vamos a dar inicio esta mañana pues a nuestras enseñanzas. Vamos a orar rápidamente, nada más para que el Señor nos dirija en este estudio. Nuevamente, Padre, pues te suplicamos ahí que tú hables en estos momentos a través de mi boca, no permitas que salga nada de mi naturaleza, sino sé tú el que hable y que nos diga exactamente las cosas que tienen que suceder pronto. Señor, te agradecemos todo esto por la sangre preciosa de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues si son tan amables en tomar asiento, ¿sales una sillita ahí? ¿Sillitas? Sí. Y nada más una pregunta antes, Lupita, ¿cómo va tu familia? Ya van muy bien, ¿verdad? Sí, estuve en contacto ahí con él y con Javier. Ya Javier y a Liliana ya las dieron. Ya están dados de alta, perfecto, gracias a Dios. Nada más falta esta Eddie, que pues todavía está un poquito sensible ahí. Ok, pero bueno, vamos a seguir orando también por Elvia, por favor. Sí, para que Dios pueda ahí traer bendición a su vida. Muy bien, pues vamos a dar inicio esta mañana y quisiera que abriéramos nuestra Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Yo sé que este tiempo ha sido un poco complicado. Hebreos capítulo 10, vamos a leer del versículo 36 al 39, porque en estos momentos, Hebreos capítulo 10, versículos del 35 al 39. Entonces, sabemos que las circunstancias que estamos padeciendo son un poco complicadas, ¿verdad? Incluso el hecho de traer el cubrebocas, o incluso también el que tenemos que llegar, estar más separados, extrañamos muchas veces los abrazos, extrañamos muchas de estas cosas, pero bueno, Dios está permitiendo todo esto con un propósito. Sabemos que Dios quiere que mucha gente se convierta, que clame por esta condición a Dios, y está permitiendo que muchas cosas pasen en las familias. Y dada esa condición, pues tenemos que confiar en que Dios está haciendo un trabajo, su trabajo, como Él lo ha decidido. A veces nos causa a nosotros dureza, nos puede causar dolor, nos puede causar muchas cosas, pero tenemos que regresar a establecer esa relación íntima con Él para saber que Dios tiene un propósito aún con estas circunstancias que estamos pasando. César, por favor. Claro. Así es. Sí, de hecho, esto tiene mucho que ver con esta situación de, aún en los creyentes, existe la posibilidad de que creyentes duden de la eficacia de la fe y darse la apostasía. Y es algo que sabemos y hemos estado platicando, un evento, un acontecimiento antes de la venida del Señor, tiene que manifestarse la apostasía. Gente que conoce a Dios, pero que en un momento duda de la eficacia de la fe. Entonces, Dios siempre tiene
un propósito, y dado que tiene un propósito tenemos que descubrir cuál es. Y ahorita este pasaje nos va a ayudar mucho a entender cuál es el propósito que Dios puede tener en estos momentos para nuestra vida, en estas circunstancias, aún con dificultades como la pérdida de un familiar al cual extrañamos, y bueno, sabemos que hay otras personas que pueden estar en riesgo ahorita, y Dios les va a regalar, o ya les dio a los que ya partieron, les dio un cuerpo nuevo, totalmente sano, totalmente transformado, y a los que vamos a ir para allá, esperamos que ya sea muy pronto, y como lo vamos a ver en este pasaje, creo que Dios nos va a ir dando la pauta de lo que viene adelante. Entonces vamos a leer, por favor, capítulo 10, versículos del 35 al 39. Dice así: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Fíjate qué impresión de lo que estamos viviendo prácticamente. Puede ser que en estos momentos estemos ahí con una situación en donde ya estamos a punto de perder la fe, de estar cayendo, pero dice el primer versículo que estamos leyendo: no perdáis pues vuestra confianza. ¿Por qué Dios está permitiendo esto en este momento? ¿Y cuál sería su propósito? Que tu fe no caiga. Es necesario que tú empieces así a clamar y decirle a Dios: a ver, en mi vida, estas circunstancias que estoy padeciendo junto con mi familia, por la escasez que viene, va a haber muchas situaciones incluso de inseguridad que tienen que aumentar, porque mucha gente ha perdido trabajo, porque mucha gente está en una situación económica muy difícil. Bueno, a pesar de eso, Dios tiene un propósito, y por eso dice: no perdáis pues vuestra confianza. ¿En quién estás confiando? Tú tienes que aprender a confiar en Dios. Sabemos y nos han dado instrucciones: oigan, tienen que guardar la sana distancia. Es cierto, es muy importante guardar la sana distancia, traer el cubrebocas. ¿Por qué tenemos que traer el cubrebocas? ¿Por qué tenemos que tener una sana distancia? Bueno, finalmente el virus se transmite muy fácil a través de las manos, a través de lo que respiramos. Entonces, si traemos un cubrebocas, si estamos contagiados, tenemos menos probabilidades de infectar a alguien que esté cerca de nosotros. Y pues de entrada también, para los que estamos trayendo cubrebocas, si alguien puede venir mal, pues el traer el cubrebocas nos ayuda a estar protegidos de que entre, pues menos posibilidades de que entre el virus en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿Dios puede permitir que entre el virus? Sí. Y a pesar de eso, sabemos que Dios tendrá una posibilidad de tratar con nuestro corazón, con o sin el virus, porque lo más importante no es si tienes el virus o no tienes el virus, o está el coronavirus o cualquier otro, ¿verdad? ¿Qué es lo más importante? Que tu corazón esté Jesucristo ahí controlando en tu corazón en su totalidad, porque si Él te quiere llevar, pues adelante. Decía Pablo, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero dice aquí, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Qué significa? Entre más tú confíes en Dios y que las circunstancias en las que estás viviendo tienen un propósito para tu vida, y tú estás confiando en que Dios va a tener con ese propósito a enseñarte algo, tú vas a obtener adelante un galardón. ¿Qué galardón es ese? Lo más importante no es saber que hay un premio, no hay un premio. Lo importante es que ese galardón que Dios te da es porque terminaste la carrera. No sé si ustedes pues han visto alguna vez alguna carrera de esas de muchos kilómetros, un maratón. ¿Cómo llega la gente cuando va llegando ahí en el maratón? Algunos ya llegan súper agotadísimos, ¿verdad? Que ya van casi arrastrándose. Pero finalmente el que cruza la meta obtiene su galardón. Ahora recordemos que no estamos en una carrera de quién corre más rápido. Al menos en la tierra sí, la gente está buscando la manera de siempre llegar en primer lugar. Pero en la vida cristiana, ¿qué es lo más importante? Es llegar
a la meta, porque la carrera es personal. Recordemos que Dios nos ha dicho que Él nos quiere perfeccionar hasta la venida del Señor. Entonces, día a día, tú vas en esa carrera y cuando lleguemos al final de nuestra propia carrera, podamos obtener el galardón. ¿Y cómo se obtiene el galardón? Confiando en lo que Dios nos dice, como dice aquí: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Y después nos dice ¿por qué? Dice: porque os es necesaria la paciencia. Por ejemplo, traer el cubrebocas es desesperante a veces, ¿verdad? Ya respiramos, tratamos de respirar de una mejor manera, es cierto, pero tenemos que aprender a ser pacientes. Esto finalmente se va a terminar. Es cierto, nos han dicho, y los estudios que hay ahorita todavía no nos pueden decir si va a ser para este año, si va a ser para el año que entra o para dentro de 2 años. Lo que se sabe hasta ahorita es de que va a ser todavía largo. Entonces, en una circunstancia que va larga, ¿qué es lo que normalmente produce en nosotros? Impaciencia. Entonces Dios nos empieza a decir aquí: te es necesaria la paciencia. ¿Por qué es necesaria la paciencia? ¿Ustedes recuerdan qué es la paciencia? ¿Alguien sabe? Es un fruto del Espíritu. ¿Qué número de fruto del Espíritu es? El cuarto fruto, ¿verdad? ¿Por qué es el cuarto fruto? Los 3 primeros Dios nos lo da porque Él quiere, pero el siguiente fruto ya es para que podamos tener una correcta actitud hacia los demás y hacia las circunstancias que están pasando. Entonces, la paciencia es un fruto del Espíritu. ¿Qué es lo que Dios quiere producir en estos momentos en tu vida? Quiere producir paciencia. Porque al tú tener la paciencia que Dios quiere producir en tu vida, estarás listo para llegar ante la misma presencia de Dios con la mejor actitud y obteniendo el galardón que Él te está diciendo. Dice: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Qué dice aquí que tenemos que estar haciendo? La voluntad de Dios. Si tenemos que estar haciendo la voluntad de Dios, yo quisiera preguntarte: ¿alguno de ustedes conoce cuál es la voluntad de Dios en estos momentos para su vida? A ver, levante la mano quien dice que sí. ¿Cómo es la voluntad de Dios para tu vida? Es buena, agradable y perfecta. ¿Y la has estado experimentando? ¿Cómo podemos experimentar que la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, está lista para ti de manera personal? ¿Cómo podríamos estar seguros? Dice: cuando obedecemos, ¿verdad? Entonces, por eso dice aquí: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La promesa está ahí. La promesa, ¿quiénes obtienen la promesa? Aquellos que siguen las instrucciones que Dios les está diciendo. Y si te es necesaria la paciencia, tienes que seguir trabajando sobre ella. Que es cierto que las circunstancias que están pasando en la parte de la economía, pues que se empiezan a cerrar muchos empleos o muchas posibilidades de vender. Si los que tienen algún negocio, bueno, finalmente te es necesaria la paciencia y confiar. ¿En qué debemos de confiar? ¿Cuáles son las promesas que Dios tiene para nosotros para que confiemos respecto a las circunstancias que estamos viviendo? Promesas muy claras, muy sencillas. ¿Qué promesas conocen de no estarse preocupando, por ejemplo, por el alimento? ¿Alguna? ¿Cuál? En el Salmo 23 también. Ok, ¿qué dice el Salmo 23, por ejemplo? Jehová es mi pastor. Ok, nada me faltará. Ok, entonces tenemos que aprender a confiar. Por eso es necesaria la paciencia, para que podamos obtener la promesa. Si dice Dios, o sea, nada me faltará, ¿qué significa el nada me faltará? Significa que nada te va a faltar, que vas a tener lo necesario para estar viviendo adecuadamente. Ahora, ¿Dios quiere que estés viviendo con unos superlujos? No, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que estés viviendo con un corazón de superlujo, que puedas estar verdaderamente confiando en lo que Él te quiere llevar, en lo que Él quiere hacer en tu vida. Así que te es necesaria la paciencia para que puedas obtener la promesa. Entonces, si la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, está ahí,
y lo único que tienes que hacer es seguir sus instrucciones. ¿Cuáles son las instrucciones que necesitas ahorita? Pues ser paciente. Tienes que aprender a esperar. Esto que estamos viviendo va a pasar. ¿Cuánto tiempo se va a tardar? Si son 2 años o 3 años o los que sean, tú tienes que ser paciente y tener buena actitud. ¿Qué podrías estar diciendo? Alguien que se empieza a desesperar de estas circunstancias, ¿qué podría decir? ¿Cuál sería su...? Ya me tiene harta esta Ya me cosa. tiene harto el cubrebocas. No puedo salir a abrazar. No puedo salir, no puedo abrazar. ¿Qué más podría ser? No me importa nada. No me importa nada. O sea, habría muchas condiciones para agarrar y decir, oye, ¿esa es una actitud de paciente? No. Entonces, si tú te detectas en un momento con esa carga, tú tienes que ir con Dios y decirle, ¿sabes qué, Dios? Necesito que trabajes en mi paciencia. ¿Por qué? Porque es necesaria la paciencia para que pueda obtener la promesa. Entonces, me estoy desesperando, Dios arregla y cuida mi corazón. ¿Ibas pregunta o...? Bueno, es que puedo yo pedir por mi paciencia, pero mi esperanza aún sigue estando en el hombre, esperando a que termine. Ajá. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué es lo que te está enfocando Dios en estos momentos? Precisamente, es una excelente pregunta. O sea, si mi esperanza la estoy poniendo en que los científicos saquen una vacuna, la respuesta es ¿en quién estoy confiando? Estoy confiando en el hombre. ¿Y en quién debo de confiar? En Dios. Entonces, por eso dice aquí, fíjate, dice, no perdáis pues vuestra confianza en quién, en Dios, no en el hombre. De hecho, Dios nos describe, dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, ya me descubriste, Dios. Estoy confiando más en que salga una vacuna. ¿La vacuna te va a resolver la vida? La respuesta es no. ¿Por qué? ¿Por qué la vacuna no va a resolver tu vida? Imagínate que sale la vacuna ahorita y el virus muta en 2 días. ¿Qué sucedió? De hecho, lo que sucede todos los años, y por acá Rosy nos puede decir, ¿qué sucede con la gripa normalmente todos los años? Pues vuelve a cambiar su estado. Cambia su estado y muchas veces, de hecho, se han puesto vacuna de la influenza cada rato, ¿no? Y cada rato. No es el mismo tratamiento. Entonces, finalmente, este virus puede empezar a mutar. Y aunque te pusiste la vacuna ahorita, al ratito tienes que esperar a la que sigue, y al ratito a la que sigue, y al ratito a la que sigue. Pero ¿qué te parece si en lugar de estar pensando en eso, a ver, Dios, tú no me vas a guardar? Dice que tú guardarás en completa paz a aquel que confía en ti. Ok, entonces, si tú me vas a guardar en paz, pues tienes que decirme qué es lo que tengo que hacer. Dice Dios que tenemos que cuidar nuestra vida, que no nos pongamos en riesgo. Eso se lo dijo el mismo Jesucristo, ¿no? ¿Te acuerdas cuando llegó Satanás? Y le dice Satanás a Jesucristo, pues échate abajo, porque escrito está que a sus ángeles mandará cerca de ti para que no caigas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le dice Jesucristo? ¿Se acuerdan qué es lo que le dijo Jesucristo a Satanás? Dice, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, si tú tienes que salirte protegida de tu casa, pues te vas con toda la protección. Si utilizas una careta, si utilizas tu cubrebocas y te cuidas, llegas y te estás lavando las manos constantemente, finalmente tú estás guardando tu vida, guardando tu actitud en obediencia a Dios, nada más. Él va a proveer todo lo necesario para que estés resguardado, para que estés cuidado. Pero ¿qué sucede si tú te descuidas? Me contagio. Y al contagiarte, ¿qué necesitarías hacer? Cuidarme. Nuevamente regresar y decirle desde que ya me contagié. ¿Cuántas veces nos contagiamos y no pensemos del coronavirus? ¿Cuántas veces nos contagiamos de otras cosas que son peores que el coronavirus? Muchas, ¿verdad? ¿Cuáles son las peores cosas peor que el coronavirus? ¿Por qué? Porque el pecado mata. Algunos de ustedes que ya han experimentado esta situación de las temperaturas o de los malestares del coronavirus, ¿qué es lo que finalmente Dios ha permitido? Permitieron que viviera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Dios lo que quiere es que sigan confiando precisamente en Dios. Entonces, podríamos decir que podré
podríamos pedirle que nos vacune espiritualmente. Eso sería excelente. Una excelente vacuna sería, ¿sabes qué, Dios? Vacúname espiritualmente para que realmente yo esté siempre confiando en ti. Pon lo necesario en mi vida para que pueda tener esa confianza que tiene grande galardón, para que pueda obtener la promesa que tú tienes para mi vida. Y muchas promesas que hay en la Biblia, por ejemplo, ayer estaba leyendo y dice: Jehová está en medio de ti, poderoso él, salvará, se gozará sobre ti con alegría. O sea, ¿cuál es la cita? Es Sofonías 3:17. Sofonías 3:17, y nos está describiendo, y hay muchísimas promesas. Cuando tú aprendes a confiar en las promesas de Dios, tú te estás vacunando constantemente contra el pecado. Y al vacunarte contra el pecado, vas a obtener el galardón que Dios quiere y la promesa que Dios tiene en tu vida. Vamos a continuar con el pasaje. Dice: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hemos platicado un poco de este versículo, ¿sí se acuerdan? ¿Qué se necesita? ¿En cuánto tiempo puede venir el Señor Jesús? En un abrir y cerrar de ojos. Entonces, pero dice, todavía falta un poquitito, porque aún un poquitito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Podríamos decir: oye, Dios, es que ya te estás tardando, ¿no? Vamos a suponer que llevamos ya 3 años de coronavirus, con el cubrebocas, con la careta y después con un traje de astronauta que vamos a andar saliendo por ahí, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a desesperarnos? No, tenemos que aprender a confiar que Dios nos va a seguir guardando y nos va a seguir dando instrucciones precisas de lo que tenemos que hacer. Pero Él, tarde que temprano, Él va a regresar. Va a regresar por ti, te va a llevar en un abrir y cerrar de ojos. La pregunta es si te va a agarrar vacunado contra el pecado o te va a agarrar en el pecado. ¿Cómo quisieras que te agarrara Dios? ¿Vacunada contra el pecado? Sí, ¿verdad? ¿Y cuántas veces al día estamos con la situación del pecado y del pecado y del pecado? Todo el día, ¿verdad? Es bien fácil pecar. ¿Cuánto tiempo se tarda uno para pecar? Igual, una vez. En un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? En un momento ya llegó, alguien te picó las costillas y tú ya explotaste. ¿Por qué? Porque así somos. Pero Dios tiene cuidado de nosotros y nos dice: mira, tienes que estar todavía confiando en que yo tengo la solución a tu vida. Ahora fíjate lo que dice el siguiente versículo. Dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. ¿Qué es lo que Dios espera de ti? Que siempre estés confiando. Oye, que ya le sucedió a mi vecino de aquí al lado, que ya le sucedió a mi vecino del otro lado. Tenemos, por ejemplo, una miembro de la iglesia, Luz, y Elvia, aunque no es miembro de la iglesia propiamente, pero bueno, es miembro de la iglesia de Jesucristo, no de este grupito, ¿verdad? Pero que están ahorita con esta situación del COVID. Pues bueno, ¿qué tenemos que hacer por ellas? Pues estar orando por ellas. ¿Por qué es necesario que estemos orando por ellas? Porque primero, dejas de pensar en ti y pones tu confianza en Dios e intercedes por las personas que están en alguna necesidad. Si sabes de alguien que tiene algún problema económico y tú le puedes ayudar, oye, aprende a dar, porque es más bienaventurado dar que recibir. Entonces empiezas a confiar, y Dios bendice tu vida, y Dios te tiene preparado el galardón y te tiene preparado pues la promesa que Él tiene para ti. Pero ¿cómo podría retroceder si tengo un vecino y el otro vecino acá? ¿Cómo puedo retroceder? ¿Renegando? ¿Retroceder? ¿Cómo retroceder? Como dice aquí, que dice retrocediere. Y si retrocedieren, no, por eso, si tú estás confiando en Dios y dejas de confiar, porque estoy viendo a los enfermos, sí, entonces. porque puedes tener a los enfermos y en lugar de estar preocupándote por ellos y estar orando por tus vecinos, ¿cuál sería la mejor oración para un vecino que no conoce a Jesucristo? Que lo saquen vamos a suponer que tiene coronavirus, que le quite el coronavirus. No, ¿qué sería lo mejor?
que le puedas testificar y hablarle de la salvación, para que cuando llegue ante la presencia de Dios con un cuerpo nuevo, oye, qué padre, o sea, ya no tiene coronavirus y no tendrá ninguna otra enfermedad, pero tú hiciste lo que tenías que hacer. Pero si dices, ay no, ya, ay Danita, mejor me alejo, sácate de aquí, ¿qué actitud sería la correcta? ¿Sería esa la correcta? No, ¿verdad? O sea, lo que Dios quiere tampoco es que te pongas en riesgo. ¿Qué significa ponerse en riesgo? A ver, pues ven vecinito, te voy a dar un abrazo. No, o sea, tú has protegido, lo cuidas y le hablas de la salvación de Jesucristo. Cuando tú estás en esa confianza, en lugar de decir, mejor me alejo porque este está contagiado, este otro está contagiado y ya me voy a esconder y no voy a salir por ningún lado, o sea, el que retrocediere no agradará a mi alma. O sea, el que esté negando la fe es el que tiene este problema de no agradar a Dios por estar retrocediendo en su fe. Dice, pero nosotros, y aquí es algo que yo quisiera que tú meditaras en tu vida. Si tú estás en este grupo, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? ¿Que retrocedas o que avances en la bendición de Dios? Que avances en la bendición de Dios. ¿Cómo se avanza en la bendición de Dios? Confiando, leyendo, meditando, memorizando, esperando en las promesas. Hay algunas promesas que son muy padres, que son muy bonitas y que puedes hacer tuyas en las circunstancias en las que estés viviendo. Por ejemplo, tenemos el Salmo 37, versículos 4 y 5. ¿Qué dice Salmo 37, versículos 4 y 5? Si gustan abrir sus Biblias y leerla. Yo sé que algunos se saben estos versículos de memoria, porque Salmo 37, versículos 4 y 5. Me hubieran dicho que no se oye hasta atrás por el cubrebocas, a lo mejor así se oye mejor. ¿Sí? Ok, voy a tener que hacer esto momentáneamente, a mí que estoy bastante retirado de ustedes. Vamos a leer Salmo 37, 5 y versículos 37, 4 y 5, y vamos a ver qué es lo que nos dice Dios con estas promesas. Son promesas que les conviene memorizar los que no se las sepan, y los que ya se las sepan ahora pídanle a Dios que las haga reales en sus vidas. Por ejemplo, dice el versículo, deleítate, sí, los que se lo saben de memoria, ¿qué dice? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. O sea, ¿en qué deberíamos de estar nosotros en este momento? Deleitándonos en lo que podemos leer, en lo que podemos estar clamando. A ver, Dios, tú dices que tienes un galardón para mí, que tienes una promesa, pero pues tengo una debilidad porque a veces no soy paciente. Entonces trabaja en mi paciencia, y al trabajar en mi paciencia me voy a deleitar en ti. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. A ver, voy a hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que este versículo es como ir con un genio de la lámpara maravillosa que le decimos, necesito este deseo, y que te lo va a dar Dios? No. ¿Por qué no? Pues porque no me estoy deleitando en Dios, o porque debería de deleitarme en Sí, Dios. pero por ejemplo, nuevamente podríamos estar diciendo, a ver, es que necesito esto, necesito el otro, necesito aquello, o necesito 1000 cosas. ¿Qué es lo que Dios sí sabe de lo que tú necesitas? Y ya nos dijo qué es lo que necesitamos ahorita. Paciencia. ¿Qué necesitamos? Paciencia, necesitamos fe. ¿Qué es más importante? ¿Tener paciencia o tener, por ejemplo, una casa? Tener paciencia. ¿Por qué? Las cosas materiales, finalmente, tarde que temprano, ¿dónde se van a quedar? Se van a quedar ahí, ¿verdad? Pero la paciencia, si tú dejas que Dios produzca el fruto de la paciencia en tu vida, ¿qué va a llevarte Dios a tener con ese fruto de la paciencia? ¿Qué vas a obtener? Vas a obtener el galardón y la promesa. ¿Sí te das cuenta? Entonces, en lugar de estarte preocupando por las cosas materiales, a ver, Dios, voy a ocuparme en las cosas espirituales. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón.
Oye Dios, yo te suplico por la vida de mi vecino que está enfermo, te suplico por la vida de mi otro vecino, por la vida de un familiar, por la vida de un amigo, por la vida o por mí mismo. Si tú puedes estar en una condición de enfermedad, ¿qué tienes que hacer? Estar deleitándote en Jehová. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dios quisiera que todos nosotros pudiéramos estar verdaderamente deleitándonos en Dios y confiando que Él va a tener cuidado de nosotros. Y aun cuando tuviéramos que padecer una circunstancia o una situación tan adversa como enfrentar la muerte en este tiempo, bueno, estar preparados para ese momento, como lo decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estoy listo, estoy preparado para llegar ante tu presencia porque tengo mi corazón, mi vida limpia por estar confiando en ti, por estar deleitándome en ti. ¿Qué dice el versículo 5? Por favor, si lo quieren leer. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. ¿Qué podríamos estar viendo? Vamos a suponer que te está tocando en una situación de las adversidades económicas, que tienes carencia económica. ¿Qué Dios quisiera? Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Oye, tengo necesidad de alimento, Dios. ¿Qué podría hacer Dios para bendecirte en esa área de tu vida? ¿Qué podría hacer? Dice, mirad las aves de los cielos que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y Dios las alimenta. O sea, ¿Dios podría alimentarte? Sí. ¿Cómo decía Jesucristo que es más importante el alimento espiritual? ¿Cómo dice el versículo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, si te empiezas a deleitar en Dios, Dios podría mandarte un banquete, sí, un banquete espiritual, pero también un banquete material, sí. Lo importante es que tú aprendas a confiar, como dice aquí, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Entonces Él nos va dando instrucciones. Te es necesaria la paciencia y tienes que estar confiando, tienes que estarte deleitando en Él para que Él pueda producir la bendición que tanto necesitas. Vamos a leer el Salmo 27:1, por favor. Y aquí podemos ver cómo Él nos dice, oye, es que las circunstancias que estamos pasando son muy complicadas, es de mucho temor, me da miedo salir a la calle, me da miedo esto, me da miedo el otro. Entonces Dios nos ha dado muchas promesas. Ahora, no quiere decir que, como Dios me va a proteger, ahí voy como el Borras y voy a ir ahí saludando a todo mundo de mano y de beso, ¿verdad? No, o sea, dice que no tentarás al Señor tu Dios, por lo tanto no tienes que ponerte en riesgo, pero tampoco tienes que estar con un temor, porque el que tiene temor, ¿qué le sucede? ¿Qué dice el versículo de 1 de Juan? ¿Qué dice? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces tenemos que agradecer, a ver, Dios, no debo de tener temor, y para eso puedo utilizar promesas como la del 27:1. ¿Qué dice la promesa del 27:1? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Es una promesa padrísima para agarrar. Bueno, sí, oye, a ver, Dios, tengo que salir porque tengo que ir a comprar víveres. Y si tengo que ir a comprar víveres para poder llevar a la casa, pues tengo que salir protegido con ti. Y tú dices aquí en la Biblia, dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿Del coronavirus? ¿Del vecino que puede ir contagiado? ¿Del que vas en el transporte público y que puede ir contagiado? ¿De eso vas a tenerle temor? ¿De los asaltantes que se pueden dar en este momento? ¿Tendríamos que tener temor a eso? ¿O qué? ¿Qué es más grave? Vivir en temor. Y entonces el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo que necesitamos? Tienes que llenarte profundamente del amor de Dios para que el amor produzca el gozo, produzca la paz y llegue a la paciencia que tanto necesitamos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces podemos ir avanzando y tomando las promesas. ¿De quién temeré? Pues no voy a temer ni a nadie, sino sí hay alguien a quien le tenemos que tener temor. Al pecado.
¿Para qué? ¿Por qué al pecado? Porque me va a separar. Porque el pecado te separa de Dios. No es que le temas al pecado, sino que tengas el temor de Dios para no pecar, para que no caigas en esa trampa, y si te toca llegar ante la presencia de Dios en este tiempo, pues estés limpio, estés preparado y puedas llegar y decir, ¿sabes qué? Estoy listo para partir, estoy listo para estar Pero en contigo. el Salmo 51 dice que el pecado está siempre Sí, delante de mí. y va a seguir estando delante de ti, y tienes tú la libertad de decidir si lo realizas o no lo realizas. Por eso Dios te da la libertad, esa libertad de decidir, ese libre albedrío de pecar o no pecar, está ahí a tu alcance. Dios puede permitir muchas tentaciones en tu vida, no las va a promover, pero sí las puede permitir para probar tu fe, para que, oye, a ver, ¿qué tanto estás confiando en mí? A ver, voy a mandarle el coronavirus por ahí cerquita para ver qué tanto confía en mí. ¿Sí te das cuenta? Entonces, ¿qué tanto puedes estar confiando en Dios de que Él va a tener cuidado de tu vida? ¿Qué tanto estás confiando en Dios para que Él, en lugar de estar con temor, pueda Él sacar ese temor y llevarte a enfrentar el reto que pudieras estar enfrentando? Sí, el pecado está siempre delante de ti. La posibilidad de caer en el pecado es muy alta, y todos, absolutamente todos, seguimos cometiendo pecados. Y Dios no es ajeno a esa situación. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos con el pecado en cada momento de nuestra vida? Que lo confesemos, porque al confesar, ¿lo que sucede? Él, ¿qué dice? ¿Qué es? Nuestros pecados, fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, si Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y lo único que quiere es que le confesemos nuestros pecados, entonces tú vas con Dios y le dices, Dios, tienes razón. Oye, estoy con el pecado que está delante de mí, pero voy a empezar a ser más consciente del pecado y te lo voy a estar entregando en el momento. No tengo que esperarme hasta la noche, sino en el momento. A ver, Dios, ya la regué, me equivoqué, perdóname, Dios, y llévame a arreglar a que no vuelva a suceder. Y se va a volver a presentar la oportunidad y la misma trampa para que vuelvas a caer. Pero cuando vas siendo consciente, en ese momento Dios te dice, ya, te voy a dar la fortaleza para que salgas libre de ese pecado. La mentira es un ejemplo. O sea, cuando tú vas diciéndole a Dios siempre la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la mentira es sacada de tu vida y puedes empezar a vivir en la verdad. Y al vivir constantemente en la verdad, eso no quiere decir que no vas a volver a mentir. Quiere decir que tienes cada vez menos probabilidades de mentir. Recordemos, como veíamos hace ratito, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es la cita? Filipenses 1:6. Entonces, tenemos esa promesa. Oye, Dios, sí es cierto, tengo las mismas posibilidades de estar pecando constantemente, pero te suplico que tú ya impidas el pecado en mi vida. Quiero esa vacuna contra el pecado. Quiero ya que me inmunices contra la mentira, contra el enojo, contra la envidia, contra lo que tú quieras. ¿Sí te das cuenta? Entonces, Dios sigue dándonos la fortaleza que necesitamos. Vamos a Isaías 40, 29 al 31. Luego todo eso nos lleva a justificarnos. Claro. Porque decimos, no soy perfecta, ¿Cierto? ¿verdad? Entonces, Sí, y sabemos que no somos perfectos, pero tampoco tenemos que justificarnos. Y si nos estamos justificando a nosotros mismos, ¿qué estamos haciendo? Cuando tú te estás justificando, ¿cómo se llama? pues no me estoy ni arrepintiendo. Pues si no te arrepientes y te justificas, ¿cómo se llama? Orgullo. ¿Y el orgullo qué es? El orgullo es pecado. Finalmente estás pecando. Entonces, si te das cuenta que tienes esa tendencia constante a no confesar y a estarte justificando, llegas con Dios y le dices, ya me descubriste, Dios, porque sí es cierto, tengo la tendencia normal a estarme justificando, estar justificando mi mala actitud, porque soy pecador, porque soy humano, y sí es cierto que eres humano, pero la pregunta es, a ver, ¿a quién le dejaste entrar en un día en tu vida? Entonces, Él puede llevarte a vivir de una manera sobrenatural, ¿sí? Con la guía del Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo te puede llevar a ser libre de esa naturaleza perversa que tienes, ¿sí?
¿Cómo dice el versículo? Romanos, digo, no lo tocamos hace ratito, pero esa buena voluntad agradable y perfecta está, nos los dice que está en Romanos 12, 1 y 2. ¿Qué se necesita o qué nos dice Dios en Romanos 12, 1 y 2 que tenemos que hacer? Que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. O sea, ¿qué es lo que necesitas cuando tú te descubres que te estás justificando? Justo necesitas, y Dios te está diciendo, mira, necesito que sacrifiques a la Cata, a esa Cata que tiene, bueno, digo a Cata o a Hilario o a quien sea, ¿verdad? Cada uno de nosotros, porque todos tenemos exactamente la misma naturaleza, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sacrificar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Me doy cuenta que soy constante en estar justificando mi mala actitud, perdóname Dios, y vacúname contra la justificación. ¿De acuerdo? Entonces vamos a leer, para eso Dios nos da, como les decía, fortaleza. Vamos a leer Isaías 40 del 29 al 31. Isaías 40 del 29 al 31. ¿Alguien ya lo tiene? Por favor, a ver. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Sí, o sea, imagínate, dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y nos ubica y nos dice, mira, tú eres como los muchachos que flaquean y caen. Por ejemplo, estamos hablando de la paciencia, y por ejemplo, un aspecto de la paciencia, y lo hemos estado comentando en algunas ocasiones, en los jóvenes, ¿cuál es la urgencia que tienen muchas veces? De casarse o tener relaciones sexuales y todo eso. Ok, cuando están en esa condición, normalmente se cometen errores. ¿Cuántos errores se cometen? Un montón, ¿verdad? Y cuando se cometen esos errores, finalmente, ¿quién sale perjudicado? Porque los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Sí? Cuando tú vas con Dios, Él te da nuevas fuerzas para no estar cayendo en las trampas de tu naturaleza, para que no caigas y dejes salir a tu naturaleza para seguirse justificando, para seguir en el pecado. Entonces, te es necesaria la paciencia, cuarto fruto del Espíritu, para que puedas hacer la voluntad de Dios. Y habiendo hecho lo que Él te dice, puedas obtener la promesa y puedas regresar o llegar a la meta con un grande galardón. ¿Quieres el galardón? ¿Quieres la promesa? Ahí está. Nada más es cuestión de que tú decidas y digas, sí quiero y voy a seguir el camino. Y tú dices que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Dios, quiero esas nuevas fuerzas en mi vida, quiero tener esas alas como las águilas, o quiero correr y no cansarme, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú estás dándome esas fuerzas que quieres darme. Así que Dios, te suplico bendición para mi vida. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere con la paciencia? Pues que aprendamos a esperar en Él. Y si aprendes a esperar en Él, estás haciendo la voluntad de Dios. Y si estás haciendo la voluntad de Dios, ¿vendrá bendición? Sí. Pero si no esperas en Él, si no tienes paciencia, ¿qué estás haciendo? ¿La voluntad de quién? Tu voluntad. Y al hacer tu voluntad, ¿puedes obtener la promesa? No. Y si no obtienes la promesa, ¿quién pierde? Entonces, tienes que tomar decisiones muy claras en tu vida. Vamos a leer Hebreos 10:23. Estamos prácticamente en la misma página que estábamos. Es donde Satanás juega con mi voluntad, ¿no? Bueno, Satanás no puede jugar con tu voluntad. Tú le puedes dar lugar a los susurros de Satanás, pero tú tomas la decisión. Porque a veces podemos decir, no, es que el chamuco me metió el pie y yo me caí. No es cierto. Es cierto que Satanás te puede tentar, pero si tú estás con la fortaleza de Dios, no es necesario que caigas. Así, aunque llegue y te haga y te diga y te susurre y, en fin, lo que sea.
vivemos un ejemplo muy claro en la vida de un hombre, Job. ¿Te acuerdas cómo llegó Satanás y qué le quitó Satanás a Job? Todo. ¿Y él cómo se mantuvo? Firme. Entonces, si se mantuvo firme en la fe, ¿qué es lo que lo llevó a tener esa firmeza? Su relación con Dios. ¿Sí? Vamos a leer Hebreos 10:23 y dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Ay, ¿quién es fiel? El Dios es fiel. Él prometió que te puede mantener bien. Sí. ¿Lo va a hacer? Sí, pero te pide algo a cambio. ¿Qué te pide a cambio? Dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Tienes que aprender a confiar en Dios, tienes que aprender a confiar y obtener la promesa, obtener la bendición que Él tiene para tu vida. Solamente déjalo actuar en tu vida, solamente deja que Él resuelva todos los problemas que tú puedes tener. Vamos a leer Habacuc. Es un libro que pocas veces leemos, pero vamos a leer Habacuc capítulo 2, versículos del 3 al 4. Fluctuar es dudar. Dudar, sí, fluctuamos normalmente. A veces dudamos mucho. Habacuc capítulo 2, versículos del 3 al 4. Y vamos a ver qué es lo que nos dice Dios al respecto del que vive en la fe. ¿Sí? Vamos a ver, alguien que me ayude leyendo Habacuc. ¿Ya lo encontraron? Yo sé que les cuesta trabajo porque es un libro muy chiquito. Por favor, si eres tan amable, María. Dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión. No, Habacuc. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces estoy mal en mi capítulo 2, versículos del 3. Ah, sí. A ver, entonces a lo mejor. Ahora sí estaba así. Yo dije, perdón, sí, es que yo dije, a ver, ¿de qué estamos hablando? Ok, por favor. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin, y no mentirá, aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, más el justo por su fe Vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. Pero ¿qué nos dice de la promesa? Fíjate, dice: aunque la visión tardara aún por un poco de tiempo, podríamos decirlo así, más se apresurará el fin. Finalmente, un día va a llegar el fin. Un día va a venir todo lo que Dios ha dicho que se va a cumplir. Y se está cumpliendo. Vemos cosas que están descritas, por ejemplo, en Mateo 24, cosas que están sucediendo en nuestra actualidad, cosas que sucedieron, profecías que se han estado cumpliendo, se han cumplido tarde que temprano. Todo lo que dice en la Biblia se va a cumplir. ¿Y qué es lo que se quiere cumplir en este momento en tu vida? Que haya ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia. Ok, y después que mantengas fe, porque nos está diciendo: más el justo por la fe vivirá. O sea, todo va a tener cumplimiento. Dice: aunque tardare, espéralo. O sea, tú no te preocupes. El fin de todo esto que estamos viviendo llegará. Nada más. los de Dios son perfectos. Exactamente. Entonces tenemos que esperar a que Dios haga las cosas en nuestra vida. Dice: porque sin duda vendrá, no tardará. Tal vez pueden pasar años en los que todavía tengamos que estar padeciendo estas circunstancias en nuestra vida, pero tú tienes que preocuparte, tienes que estar más bien ocupado en hacer la voluntad de Dios. Entonces, Dios nos está dando las instrucciones precisas de cómo poder resolver nuestra vida en este tiempo, en estas circunstancias, por difíciles que éstas sean. Dios tiene cuidado de nuestra vida. ¿De acuerdo? Entonces vamos a leer 1 Corintios 15, 52. Vamos a recordar ese versículo de que pues en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que ya nos sabemos un poco la cita? Pues, 1 Corintios 15, 52. ¿Sí? ¿Ya lo tiene alguien, por favor?
Primera de Corintios 15, 52. A ver, Lucha, por favor, si me ayudas. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados y nosotros seremos Transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Por ejemplo, los que ya han perdido, tenemos un familiar que ya se fue en esta temporada del coronavirus. Bueno, ¿qué dice aquí? ¿Cuál es la promesa? Que resucitará primero. O sea, finalmente él llegará con un cuerpo, tendrá ya un cuerpo perfecto en ese momento ante la misma presencia de Dios. Llegará y serán resucitados, como dice, incorruptibles. ¿Qué significa incorruptible? Que ya no va a haber enfermedades, dolor, sufrimiento, ya no va a haber nada en su vida que le pueda afectar. Y después dice que nosotros seremos transformados. Entonces vamos a llegar casi al mismo tiempo, ¿no? Sin mayor problema. Entonces, si alguien se adelanta, gracias a Dios. Y si alguien se queda, gracias a Dios. Y tenemos que trabajar en esa paciencia de todos modos. Así que dale la oportunidad a Dios de que Él haga su trabajo en tu vida. Vamos a leer Romanos 1:17. Sí, claro, todos los que quieras. Entonces, si haciendo resurrección vamos a resucitar con un cuerpo perfecto, Sí, al morir igual vamos a recibir en un cuerpo transformado. bueno, todavía tenemos, hay algunas cosas, algunos detalles que tendremos que estudiar más profundamente. En el momento que una persona físicamente aquí muere en la tierra, sobre la tierra todavía, sin que venga Jesucristo, en esos momentos va a recibir un cuerpo provisional, pero ya va a estar ante la misma presencia de Dios. Y la resurrección de su cuerpo será hasta que tengamos ya que pasar a la eternidad, en donde Dios nos va a dar el cuerpo definitivo que va a vivir por toda la eternidad. Entonces, sí, hay momentos, distintos momentos, digo ahorita por tratar de resumirlo, es partimos con el Señor, llegamos ante su presencia, pero la resurrección de los muertos y de los vivos finalmente tendrá la posibilidad de recibir un cuerpo perfecto. Los que van a resucitar para la vida eterna tendrán un cuerpo perfecto preparado para la vida eterna. Y los que van a resucitar, porque también van a resucitar, los muertos que mueren sin Cristo tendrán un cuerpo, podríamos decirlo, perfecto, o que pueda resistir el castigo eterno que Dios ha previsto en el infierno. Entonces, todos vamos a tener un cuerpo perfecto, o en las condiciones, uno para perdición eterna, otros para vida eterna. Pero eso es en cuanto a la muerte. Ya cuando lleguemos al momento de vivir la eternidad. Aquí tú puedes ser transformado. ¿Qué es lo que Dios quisiera que se transformara en estos momentos de tu corazón? Que en lugar de ser impaciente, pudiera ser paciente. Es una transformación. Que en lugar de no tener fe, que aprendas a tener la fe. Que en lugar de no experimentar el amor de Dios, puedas estar experimentando constante el amor de Dios, para que Dios mismo te pueda dar, está dando su gozo y que te esté dando también su paz. Es una transformación, sí, puede ser transformada en estos momentos. Ok, vamos a leer Romanos 1:17. ¿Sí? ¿Alguien ya lo tiene? Por favor, Romanos 1:17. ¿Ya? A ver, César, por favor, Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí? O sea, fíjate cómo se repite, mas el justo por la fe vivirá. Cuando tú aprendes a vivir por fe, es la fe que Dios ya produjo en tu vida. En los frutos del Espíritu, ¿qué fruto es la fe? A ver, revisen los frutos del Espíritu. En los frutos del Espíritu de Gálatas 5, en la fe, ¿qué fruto del Espíritu es? El séptimo fruto, sorprendente. Y saben que el número 7 tiene mucho que ver con Dios, porque es algo que Dios quiere producir en tu vida. No es la fe humana. Hemos platicado de la fe humana. ¿Cómo es la fe humana? Tú te sentaste el día de hoy en una silla y le crees a la silla de que te va a aguantar.
Y mándeme. Y en algunas ocasiones no te aguanta y ¡zas! Se cae, ¿verdad? La silla se rompe. Bueno, finalmente, o sea, tú te sientas por fe. O la gente se sube a un avión pensando que va a llegar al otro lado. Todos actuamos por fe. Pero hay una diferencia muy grande entre la fe humana y la fe divina. ¿Cuál es la fe divina? Aquella que confía que en las circunstancias que está viviendo, Dios le da fuerza, Dios lo protege, Dios lo cuida, que está experimentando constantemente el cuidado de Dios. Por eso te es necesaria la paciencia para que puedas experimentar la fe que Él quiere. Ale, ¿la tenemos que qué? Sí, claro, ese es el chiste. Por eso dice que es un fruto del Espíritu. Dios quiere que experimentes la fe, pero Dios quiere que experimentes el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe. O sea, esa fe Dios quiere que la experimentes y que puedas verdaderamente confiar. Por eso dice, más el justo por la fe vivirá. Cuando tú empiezas a caminar por fe, oye, que el coronavirus, voy caminando por fe y Dios va a tener cuidado de mi vida, voy a tener un cuerpo perfecto finalmente. Sí, claro. Es la certeza de lo que no se ve y estar seguros de que va a suceder lo que tú estás pidiendo. Así es. Así es. O sea, esa fe produce precisamente, si tú te das cuenta, los frutos del Espíritu pueden llegar, vienen en cascada. Primero experimentas el amor, después el gozo, después la paz, y ahí se va, hasta que empiezas a experimentar la fe. Y la fe te vuelve a llevar a experimentar más amor y más gozo y más paz, y se vuelve ese círculo virtuoso que Dios quiere que siempre estés avanzando. Por eso te es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la que dice el versículo, la promesa. La promesa está ahí. El detalle es que tú quieras recibirla. Y si tú quieres y entras por fe a experimentar la promesa, todas las promesas de Dios que estamos viendo, Isaías 40, que acabamos de leer, pues ahí están las respuestas para ti. Vamos a leer Gálatas. Entonces tengo que tener amor, gozo, paz. Tienes que tener. No puedo tener la paciencia nada más sin amor. La pregunta es, si el primer fruto del Espíritu es el amor, ¿qué se requeriría para ser paciente? Necesitarías amor. Porque, por ejemplo, la paciencia se manifiesta mucho con las personas que están a nuestro alrededor. ¿Por qué se manifiesta con las personas que están a nuestro alrededor? ¿Qué necesitas cuando, por ejemplo, los que somos varones, somos normalmente o tenemos una tendencia natural a salir con mayor puntualidad? ¿Y qué es lo que sucede con las mujeres normalmente? Bueno, hay algunas mujeres que salen puntuales, pero la gran mayoría de las mujeres, a veces les empieza uno a decir, y es hora, y es hora, y es hora. Y pasa uno después de media hora y es hora. O sea, finalmente, a veces como varones somos más impacientes y pedimos que haya pues esa situación de que salgamos en el momento que debemos de salir, porque sabemos que podemos llegar tarde. Y como no queremos llegar tarde, entonces queremos salir puntuales, ¿no? Bueno, la paciencia se va a manifestar en decir, ok, en lugar de estarle gritando, ya es hora, 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 me voy a poner a orar para que salga a tiempo, ¿sí? Entonces Dios te da la paciencia y en lugar de estar enojándote, porque cuando eres impaciente, sí, les ha pasado con alguien, ¿verdad? ¿Con tus hijas eres impaciente? Sí, ¿verdad? ¿Qué sucede con tus hijas? Bueno, ahorita en estos tiempos los jóvenes son muy, no quieren estar encerrados. Así es. A fuerzas quieren salir y les digo, es que no es posible que quieran salir si nos están diciendo que llevemos las indicaciones. Así es, exacto. Bueno, y a veces te molesta el de que se salen, ¿verdad? Y híjole, ¿qué hago? Bueno, la manifestación de la paciencia es decir, ok, a ver Dios, mi hijo o mi hija no quieren entender o no quieren ubicar la situación que está padeciendo, no quieren seguir las instrucciones,
pero no puedo estar sufriendo ese dolor que me causa el hecho de que no quieran obedecer. Así que la pongo en tus manos, lo pongo en tus manos y tú resuelves su vida, tú arregla. Si tienes que traer algo a su vida para que entienda que no debe de hacer esto, hazlo, Dios. Pero yo te pido que guardes su vida. Y empiezas a orar por ella. Y en lugar de estar impaciente y te fuiste, hiciste y jalaste y perreaste y todo, agarras y te pones a orar, confías, con buena actitud se va y con buena actitud la recibes o lo recibes cuando regrese. En lugar de estar dando gritos y sombrerazos. ¿A ti te ha pasado dar gritos y sombrerazos? ¿Cuántas veces al día te toca dar gritos y sombrerazos? Varias veces al día, ¿verdad? Entonces, ¿por qué crees que dice Dios, os es necesaria la paciencia? ¿Para que qué? ¿Cómo dice el versículo? A ver, vamos a otra vez a Hebreos 10. Os es necesaria la paciencia para que obtengáis la promesa. ¿Tú quieres que tus hijos corrijan? ¿Qué te hace falta a ti? Paciencia, ¿verdad? En lugar de estar dando gritos y sombrerazos, necesitas paciencia. Y con paciencia vas a poder convencer a tu hijo de que regrese. Entonces, tener la paciencia me doy cuenta de que tampoco tengo amor. Así es. Porque me enojo. Pues te enojas, exactamente. Entonces ya Dios empieza a descubrir, ¿verdad? Y dices, híjole, me falta más amor, me falta más gozo, me falta más paz, me falta más paciencia. Ay, Dios, entonces, en lugar de estar preocupándome por lo que le estoy diciendo a mi hijo que no haga y que hace, voy a arreglar yo primero. Dios, lléname de ese profundo amor, y lléname de ese profundo gozo, y perdóname porque estoy regándola. He estado regando el tepache por mucho tiempo, así que perdóname y arregla mi corazón. Si de esta manera Dios va trabajando, y por eso te dice, te es necesaria la paciencia, te es necesaria la paciencia. Y con los hijos se manifiesta re facilito. Así que, pues si ya te descubriste que no eres paciente, te es necesaria la paciencia. ¿Estás de acuerdo? ¿Quisieras tú la paciencia? Dios te la está ofreciendo. Él te puede fortalecer, pero te es necesaria la paciencia. Bueno, un ejemplo es, a partir del lunes nosotras, como mamás, tenemos que ser maestras. Ajá. Ahí es a donde tenemos nosotros que tener la paciencia para las criaturas, porque nosotros somos... ¿Y por qué hasta el lunes? Podría empezar desde ahorita, ¿verdad? O sea, no te esperes hasta el lunes. A ver, sí, por la circunstancia va a ser más complicada. Así es. Sí, de hecho es una situación muy compleja y sobre todo con aquellos hijos, más bien con aquellas mamás que tienen 3, 4 hijos y que la mamá va a tener que ser maestra de los 3 o 4 hijos, pues va a ser más complicado y se va a requerir paciencia. ¿Y qué tendríamos que estar haciendo las que son mamás en estos momentos? Pues sabes que Dios, ya me descubrí que voy a empezar a darle gritos y sombrerazos porque no hacen caso, porque voy a descubrir a mi hija o a mi hijo que cuando se van a la escuela yo me desentiendo, pero en realidad estoy conociendo a mi hijo de que no está haciendo lo que tiene que hacer. De hecho, fíjate que Dios la responsabilidad de la educación se la delegó a los padres, no se la delegó a los maestros. ¿Qué hicimos los padres? Pues delegamos la responsabilidad en alguien que no sabe lo que implica educar a un hijo. Tal vez tenga hijos, sus hijos, a los cuales tiene que educar de una manera particular y no tiene la responsabilidad de educar a tus hijos. Entonces sí, hay que trabajar mucho y por eso te es necesaria la paciencia. Y desde ahorita pueden empezar las mamás a orar profundamente para que Dios les dé paciencia para estas circunstancias nuevas de estar educando a sus hijos. Entonces, la educación se da en la casa y la enseñanza en la escuela. Exactamente, en la escuela podrá aprender matemáticas, física, química, lo que tú quieras, pero la educación, como bien dices, es en la escuela. César. A los hijos también. Por eso, ¿qué tenemos que hacer ahorita? Orar profundamente para que Dios nos llene del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, y te es necesaria la paciencia para que habiendo hecho, ¿qué dice otra vez el versículo?
para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. O sea, la promesa está ahí. Él promete arreglar las cosas. Es necesario. Haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida el día de hoy? Es buena, agradable y perfecta, sí, lo sabemos, pero decirlo así de fácil es muy fácil. ¿Cómo se tiene que experimentar? ¿Cómo se experimenta la buena voluntad de Dios agradable y perfecta? ¿En obediencia a qué? A lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué es lo que te ha dicho Dios a lo largo de todos los estudios que tenemos? Hay un versículo que se lo saben ya de memoria, Josué 1:8, ¿qué dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? ¿Qué pasó? ¿Ya se les bajó la pila o qué? O sea, no, a ver otra vez. Nunca se apartará. Fíjense, empiezan hasta por acá y terminan acá de este lado. O sea, sí, ¿qué es lo que tienes que estar verificando ahorita? A ver, Dios, tú dices que nunca se apartará de mi boca este libro de la ley. ¿Estoy cumpliendo eso? Si yo empiezo verdaderamente a estar sometido a la palabra, la paciencia va a llegar. Así que, ¿quieres experimentarla? Pregúntate si estás obedeciendo tú a Dios en estos momentos, ¿de acuerdo? Ale, no te escuché, perdón. Que no se aparte y hay que vivirla. Ah, sí, claro, ese es el detalle, porque una persona puede agarrar, no, es más, me la voy a echar aquí, así, y la voy a traer allí pegadita a mi corazón, siempre, sin leer la verdad. ¿Tendrá algún objetivo traerla así? No. O sea, ¿qué es lo que necesitamos tener? ¿Dónde tenemos que tenerla? Aquí, y trasladarla aquí y actuarla en todos nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, sí, tú vas obedeciendo y la voluntad de Dios te va a llevar a tener la paciencia. Vamos a leer Gálatas 3:11 y nada más para ya concluir esto de la fe. ¿Sí? Gálatas 3:11. Sí, 3:11, por favor. ¿Ya lo tienes, Rosa? Por favor. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Tú tienes que empezar a vivir y confiar en que Dios te va a dar la gracia, por ejemplo, para educar a tus hijos. ¿Sí? O sea, para poder, los que ya son jóvenes, adultos, casi, pues también te tienen que dar la paciencia para poder entender su condición. En fin, cada caso es particular, pero el mismo Dios tiene el poder para arreglar a los chiquitos y a los grandotes. Y a los más grandotes, perdón. Y a nosotros, ¿verdad? Que somos los que tenemos el principal problema. Y ya vamos a concluir el estudio leyendo Romanos 8:31 y Salmo 27:14. Y estas son dos promesas que podrías tú tomar en tu vida para que puedas agarrar y decir, a ver si Dios, vamos empezando desde cero y arreglar nuestro corazón. ¿Sí? 8:31 de Romanos 8:31 y Salmo 27:14. ¿Ya lo tiene alguien por allá? A ver, por favor, hasta allá atrás, pero échatelo fuerte que te oiga hasta acá de este lado. ¿Cómo dice? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, Dios está de tu lado. Tú tienes que saberlo, tienes que vivirlo, tienes que experimentarlo. Dios está de tu lado. Y si Dios está de tu lado y te quiere dar paciencia, porque la paciencia es necesaria en tu vida, entonces Dios puede darte lo necesario para obtener la promesa. ¿Sí? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sabes qué? Dios está de tu parte. Para
guiar a tus hijos, para las circunstancias de la economía, para las circunstancias de trabajo, para cualquiera que sea la circunstancia o tu situación particular. Y 27:14, por favor. A ver, por acá Lupita quería. A ver, César, nuevamente repítelo, por favor. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Ok, a ver, ahora todos juntos vamos a decirlo. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Ok, tenemos que esperar en Dios. Aguarda a Jehová. Él va a hacer lo necesario en tu vida. Pero te dice, esfuérzate. ¿Cómo te debes de esforzar? ¿En qué te debes de esforzar? En la gracia, en la bendición, en estar buscando su voluntad a través de la lectura de la Biblia, a través de la memorización de la Biblia, a través de la meditación de la Biblia. O sea, tú tienes que hacer de la Biblia así, tienes que hacerla tuya, porque de esa manera Dios va a producir el aliento. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Así que, ¿te es necesaria la paciencia? ¿Sí o no? Pues hay que trabajar sobre ello, ¿de acuerdo? Vamos a dar gracias para ya concluir el estudio. Dios bendito Padre, muchas gracias por decirnos hoy que necesitamos de la paciencia y de los demás frutos del Espíritu. Sabemos, Dios, que tú estás trabajando mucho en nuestras vidas y quieres seguir transformando nuestros corazones. Así que, Dios, te suplicamos que tú hagas un milagro muy profundo en nosotros y puedas llevarnos a confiar en que tú tienes todas las respuestas, el que tú nos puedes dar la fortaleza, el darnos la fe que tanto necesitamos y hacer de nosotros, de nuestra vida, pues obtener la victoria y llegar a obtener el galardón que tú prometes. Padre, bendícenos, guárdanos y nuevamente te recordamos a los que están enfermos, a los que están padeciendo alguna circunstancia difícil y te suplicamos que tú hagas un trabajo en sus vidas. Gracias, Señor, por estar aquí con nosotros. Gracias por esta apertura y Dios, todo por la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues no sé si tengan alguna otra pregunta adicional. Por ahí preguntas. Ok. ¿El tratado de paz? Ok, bueno, sabemos que es una promesa de Dios, ¿verdad? Que dice que está y nos apuntaría más a que el Señor viene y que en un abrir y cerrar de ojos, lo que acabamos de ver, el Señor viene por nosotros. Así que estemos preparados. Así que necesitamos la paciencia y todo esto. Si ya estamos a punto del tratado de paz, imagínate. ¿No te escuchó? Podríamos decir, yo le puse Hebreos porque es el Hebreos capítulo 10, ese fue el título que yo no tengo normalmente, ya ven que no le pongo un título, pero puedes decir, os es necesaria la paciencia, ¿de acuerdo? Si quieres ponerle como un título, paciencia y fe, que es lo que necesitamos. Lupita. Yo les sigo pidiendo por favor oración por mi sobrina Lluvia. Ok. Sí, oración por Lluvia, que también tenemos pendiente por ahí. Ok, perfectamente. Ella ya está declarada la leucemia o todavía está en proceso. El viernes hicieron otros estudios. Ok. Ella sigue muy malita. Ok, entonces tenemos que seguir orando también por Lluvia, por favor, para que lo tomen en cuenta, anótenlo y estar orando por Lluvia, también por tu mami, también sí, así para que Dios pueda hacer ahí el milagro, ¿verdad?, que necesitamos tanto. Entonces, ¿alguien más? Por Javier todavía están, es otro, no es Javier tu hermano, sino tu sobrino. Javier, mi sobrino, que también ayer también le hicieron su quimio. Ok. Y también ahí va a salir. Ahí va a salir, pero ya iba saliendo, ¿no? Ya te lo teníamos ahí que iba saliendo. Pero le volvieron a hacer estudios y salió otra vez con cáncer. Ok, perfecto. Bueno, no te vayas, quiero platicar contigo de algo que les podemos dar a los dos, ¿de acuerdo? Muy bien, que Dios los bendiga mucho. Entonces, primero Dios, muchas gracias, Ale, por darnos la oportunidad de estar aquí otra vez con esta nueva normalidad, y pues vamos a estar ahí cuidándonos todos, y muchas gracias. Seguimos orando ahí por todo.
¿Sale? Bueno, entonces que Dios los bendiga mucho. Vamos a Nos faltan las alabanzas, perdónenme la vida, yo estoy aquí despidiéndonos, pero nos faltan las alabanzas. Ahora sí, perdón, nos faltan nuestras alabanzas. Ahora sí se me barrió a mí es que como ya me acostumbré de que cada 8 días terminaba yo el estudio pero no, hoy sí tenemos alabanzas aquí en vivo, ¿verdad? Entonces, hola. Hola. Ok. Creo que tenemos un problema. No está funcionando. A ver. Pero hace ratito se estaba funcionando. Sí, no sé qué es lo que le sucedió a esta cosa, pero bueno, si no, con la guitarra, pues nuevamente. Sí. Sí, podemos. Sí, perdón por la. Ok, a ver. Pues no sé qué es lo que está pasando. Es que estaba detectando un HDMI, no sé qué pasó. Sí. Si quieres, mientras con la. No sé qué está pasando. ¿Me pasas ese florcito? Me falta la frase. Yo pensé que iba a estar Ok, ya tenemos alguna, ahorita empezamos. Pero sí, buscando aquí. ¿Listos? A ver, vamos a cantar que la quedamos. Aquí veo donde dejé mi. Muchas gracias, muchas gracias. Es que esto no me deja. Bien.
quieren cantar? ¿Nos echamos otra vez la de cara a cara? No, la de Dios es imposible o Dios incomparable. Ese está brutal. Vamos a bajar la de Dios incomparable.
Muy bien, pues que Dios los bendiga mucho, cuídense, recuerden seguir manteniendo su sana distancia, usen cubrebocas, si pueden y viajan en transporte público, usen una careta, lo más importante es para evitar el contagio, pero sobre todo no dejen de orar, de leer, de meditar, de memorizar, de obtener la paciencia, el amor, el gozo, la fe que hemos estado platicando. Que Dios los bendiga mucho. Nos vemos, primero Dios, la próxima semana. ¿Ok? Paramos. Adiós a todos. Que Dios los bendiga mucho.